Y el sermón de esta mañana está titulado Llamados a ser una comunidad de consolación. Y le pido que pueda abrir su Biblia en 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1 y leeremos los versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. En 1956, 5 jóvenes misioneros fueron a la selva de Ecuador para llevar el evangelio a la tribu Guaraní. Ellos sabían el riesgo que corrían, y aún así ellos oraron pidiendo que Cristo fuera exaltado, incluso si sus vidas eran entregadas. Y el 8 de enero fueron asesinados a orillas del río Curaray, y esto parecía el final de una tragedia. Pero la historia de estos 5 misioneros no terminó con su muerte, sino con la consolación que Dios derramó en sus familias y en la iglesia que los mandó. Sus esposas e hijos, quebrantados pero sostenidos por Cristo, encontraron en Dios al Padre de misericordias y al Dios de toda consolación. Y ese consuelo no se quedó encerrado en ellos. Lo compartieron al perdonar a los guaraníes, lo compartieron ese consuelo al volver a la selva y anunciarle del evangelio a esa tribu. El resultado fue que hombres y mujeres que habían empuñado sus lanzas para matar, luego levantaron después sus manos para adorar al Dios vivo y verdadero, como hermanos en Cristo de esos misioneros que mataron antes. El consuelo recibido en Cristo se transformó en comunidad de fe. Los misioneros, sus familias y la tribu que antes era enemiga del evangelio se volvieron una comunidad a través del consuelo. Y así como el sufrimiento de aquellos misioneros no fue un obstáculo para el evangelio, tampoco en la vida del apóstol Pablo el sufrimiento fue un obstáculo. En 2 Corintios, Pablo escribió esta carta a creyentes que estaban cuestionando a Pablo. Y lo estaban cuestionando porque Pablo sufría demasiado. Y es que ellos pertenecían a una cultura greco-romana que valoraba la fuerza, el honor y el éxito visibles. Entonces para ellos un apóstol débil, sufriente y perseguido parecía un fracaso. Pero Pablo, en vez de hacerse la víctima y en vez de esconder su aflicción, hizo todo lo contrario. Él presentó su aflicción, su sufrimiento, como la oportunidad para mostrar quién era el verdadero sostén de su vida, el Dios de toda consolación. Así que desde el inicio de esta carta de 2 Corintios, Pablo afirma que el sufrimiento no contradice al evangelio, sino que lo confirma, porque en Cristo el consuelo de Dios siempre supera la aflicción. Así, hermanos, en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11, aprendemos que el consuelo que recibimos no solo es para soportar la prueba en el momento, sino que el consuelo que recibimos es para aprender a depender de Dios, para compartir con otros del mismo consuelo, de tal manera que juntos podamos dar gloria a Dios. Por eso, iglesia, no estamos llamados a caminar solos. En el sufrimiento y en el consuelo somos llamados a hacer lo que Dios ya ha hecho de nosotros en Cristo, una comunidad de consolación. Esa es la misma verdad que la historia de los misioneros nos enseña. Es la misma verdad que la experiencia de Pablo nos enseñan. Y es la misma verdad de la cual yo quiero convencerlos hoy.
Dios nos consuela en Cristo para ser una comunidad de consolación. Dios nos consuela en Cristo para ser una comunidad de consolación. Y en este pasaje, Pablo nos muestra tres realidades que fundamentan esta verdad. La primera de ellas la encontramos en 2 Corintios 1, 3 y 4 que acabamos de leer. Y la realidad es que el origen del consuelo no está en nosotros, no está en las circunstancias, sino que somos consolados por Dios, nuestro Padre. Pablo abre este pasaje con una doxología. Una doxología es una declaración de alabanza que reconoce públicamente quién es Dios y lo que Él hace. Y esa doxología la encontramos en el versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo inicia dirigiéndose a los corintios, no quejándose, no justificándose por todo su sufrimiento, sino que lo hace bendiciendo a Dios, porque para Pablo la alabanza no depende de las circunstancias. La alabanza nace del carácter inmutable de Dios. Hermanos, esto nos enseña que la consolación verdadera es adoración en medio de la aflicción. Pensemos en eso por un minuto. Lo primero que Pablo le dice a los corintios, mientras Pablo está cargando con las cicatrices de sufrimiento físico, con las cicatrices de sufrimiento emocional, lo primero que Pablo escribe es: bendito sea Dios. Hermanos, esto es una confesión contracultural, porque en una sociedad grecorromana donde la fuerza y el éxito visibles eran señal de bendición, Pablo está proclamando que el verdadero privilegio del cristiano no es la ausencia del sufrimiento, sino que es la presencia del Dios que consuela en medio del sufrimiento. Pablo alaba a Dios en primer lugar porque Él es el Padre de misericordias. Esto es una expresión única en la Biblia que revela la naturaleza misma de Dios. Si se fijan, Pablo no solamente dice que Dios es misericordioso, sino que dice Padre de misericordias, porque Dios es la fuente y el origen del amor leal y de toda compasión verdadera. Porque Dios es como un padre que se inclina para levantar a su hijo caído. Así Dios mismo se inclina hacia nosotros en cada una de nuestras miserias para consolarnos, para darnos misericordia, para tener compasión de nosotros. Y por eso que Pablo también alaba a Dios, porque Él es el Dios de toda consolación. La palabra consuelo y sus derivados que son usados por Pablo aquí 10 veces en los versículos 3 al 7 significan aliento, fortaleza, ánimo en medio del dolor. Entonces el consuelo del que está hablando aquí Pablo no es simplemente un sí, hermano, sí, hermana, te entiendo, sé que es difícil lo que estás pasando, sí, yo te entiendo. No, no es un simple te entiendo humano, sino que el consuelo que habla acá es la ayuda eficaz que Dios da para sostenernos. Y por eso Pablo lo que está enfatizando acá, que Dios es Dios de toda consolación. Dios es Dios de toda consolación, y esto significa que ningún sufrimiento queda fuera de su alcance, que ninguna tribulación es demasiado pequeña ni demasiado grande para que Él la cubra con su gracia. Pero también es hermoso ver que este consuelo no termina en quien lo recibe. Pablo sigue escribiendo en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Hermanos, el consuelo de Dios no es un regalo privado, sino que es un ministerio compartido. El Padre nos consuela en nuestras tribulaciones para convertirnos en instrumentos de su consuelo hacia otros, no importando cuál sea su aflicción.
Pablo había experimentado en carne propia el consuelo de Dios. Nosotros podemos ver en distintas partes del Nuevo Testamento las épicas miserias de Pablo, pero también podemos ver cómo cada una de esas miserias, tribulaciones y angustias fueron acompañadas por el consuelo de Dios. Vemos nosotros los repetidos encarcelamientos de Pablo en Asia Menor, en Grecia, en Macedonia, incluso casi al final de sus vidas en la prisión mamertina en Roma. Pero en todos esos lugares Dios los consoló. A través de cada uno de los 40 latigazos administrados a Pablo en 5 ocasiones distintas, y a través de los tortuosos días de sanación, después de cada una de esas palizas que recibió, Pablo experimentó el consuelo de Dios. Cuando él fue apedreado en Listra, con las piedras más grandes arrojadas sobre su cuerpo como un golpe de gracia, pero no murió, ahí experimentó también el consuelo de Dios. Las 3 veces que estuvo a la deriva en alta mar, conoció el consuelo de Dios. Cuando estuvo en diferentes tipos de peligros, fue consolado por Dios. Peligros por ríos, el consuelo de Dios. Peligros por ladrones, el consuelo de Dios. Peligros por su propio pueblo, el consuelo de Dios. Peligro en la ciudad, el consuelo de Dios. Peligro en el desierto, el consuelo de Dios. Peligro por falsos hermanos, el consuelo de Dios. Tanto así que más adelante en esa misma carta él escribe diciendo: el trabajo y fatiga, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin pan, en frío y en desnudez. Pablo, en cada una de esas ocasiones, siempre experimentó el consuelo de Dios. Nunca estuvo sin el consuelo de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Como cantamos hace unos minutos: no al sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. El resultado de esto fue que Pablo pudo consolar a quienes se encontraban en cualquier aflicción. ¿Por qué Pablo sufrió tanto? Bueno, le dio la capacidad de consolar, de animar a aquellos que se encontraban en distintos tipos de aflicciones. Y lo hizo con el mismo consuelo que él había sido, con el que le había sido consolado por Dios. Y es que, hermano, hermana, tú debes de entender que tu sufrimiento no es señal de abandono, sino que en tu sufrimiento tú eres consolado por el Padre. En tu sufrimiento el Padre derrama sus misericordias. En tu debilidad Él se inclina y te fortalece. Por eso, hermano, por eso, hermana, no busques consuelo en sustitutos falsos. No busques consuelo en el éxito aparente que el mundo te puede ofrecer. No busques consuelo en el placer que puedas llegar a obtener. No busques consuelo en la aprobación de otro. No busques consuelo en tus propias capacidades, en tu trabajo. No busques consuelo en falsos sustitutos, porque todos ellos se desvanecen. Entonces, ¿qué debes de hacer? Debes de correr a tu Padre de misericordia. Debes de lanzarte a los brazos del Dios de toda consolación en oración y alabanza. Y recibirás el consuelo que te llevará en un futuro a consolar a otros. Y es que, hermanos, experimentar el consuelo de Dios en medio de la propia aflicción es, por un lado, estar en deuda, pero por otro lado también estar capacitado para comunicar el consuelo y la compasión divina a aquellos que están alrededor nuestro y que se encuentran en cualquier tipo de aflicción o angustia. El propósito de Dios al consolarte cuando sufres no se centra únicamente en ti, se centra en los demás. Cuando Dios te consuela a ti en medio del sufrimiento, Dios tiene un propósito más que aliviarte a ti. Dios tiene un propósito de aliviar a otros por medio de ti, porque tú lo vas a consolar de la misma manera que has sido consolado con Dios. El propósito de Dios en medio de tu sufrimiento se centra en edificar la comunidad cristiana, que está compuesta por personas que también sufren, que están sufriendo por su testimonio de Cristo, que también sufren diferentes penalidades, tribulaciones y angustias. Y tú puedes ser ese instrumento
de consuelo en las manos de Dios. Pero si tú estás acá y no estás en Cristo, tú necesitas reconocer una fuerte verdad, una necesaria verdad. Fuera de Cristo tú no puedes tener un Padre de misericordias ni un Dios de consolación. Fuera de Cristo solo te queda el peso de la vida y la soledad del dolor. El Evangelio nos muestra que fuera de Cristo el ser humano está en un estado de juicio, sin misericordia y dolor, sin consuelo. Pero en Cristo es que encontramos al Padre de misericordias y al Dios de toda consolación. Porque vemos que el origen del consuelo está en el Padre, pero la manera que ese consuelo nos alcanza es por medio del Hijo. El Dios de misericordias ha abierto la fuente de consuelo al darnos a Cristo. Y en Él, en Cristo, participamos tanto de sus sufrimientos como de su consolación. De tal manera que la segunda realidad que nos presenta Pablo es que somos consolados por Cristo. Que somos consolados en Cristo. Según de los Corintios 1, 5 y 7 dice: porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Y en estos versículos Pablo está dando la primera razón por la cual debemos alabar a nuestro Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta razón es porque los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, y así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. De manera que tú y yo, de manera que cada uno de los cristianos somos copartícipes del sufrimiento y de la consolación. Por eso que Pablo inicia esta sección con una frase impactante: los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Esto no significa que nosotros participemos en la obra expiatoria de Cristo, porque eso fue único, ya está completo y ha sido suficiente en la cruz. ¿Qué significa entonces? Significa que al estar unidos a Cristo por el Espíritu Santo, compartimos las consecuencias de identificarnos con Él. Compartimos el rechazo, la oposición, la persecución y las pruebas. Y algo más sorprendente aún que vemos en estos versículos es que así como los sufrimientos son abundantes, en Cristo también el consuelo es abundante. Pablo afirma que siempre que los sufrimientos se multiplicaban en su vida, también se multiplicaba el consuelo de Dios por medio de Cristo. Y hermanos, esto es un patrón divino, un patrón que marcó también la vida de nuestro Señor. Primero la cruz, después la resurrección. Primero la tribulación, después la gloria. Y ese patrón también nos acompaña en nuestra vida, pero ese patrón es un privilegio. Es un patrón que nos enseña el corazón del Evangelio. Cristo murió sin consuelo para que tú puedas ser consolado en Él. ¿Te das cuenta de esto? Cristo clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue abandonado, cargó la ira de Dios sin alivio ni ternura, para los que hoy estamos en Él. Nunca experimentemos un sufrimiento sin propósito, ni una soledad sin compañía. Él murió sin consuelo en la cruz para que ahora por la fe en Cristo y unidos a Él podamos alabar a nuestro Padre como el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Y hermano, de esto mismo responde una pregunta que muchas personas se hacen tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Por qué un cristiano sufre si ya venció? Incluso quizás compañeros de trabajo de ustedes, cercanos a ustedes, vecinos, familiares, cuando ustedes le proclaman el Evangelio, le dicen: mira, pero sí, bien bonito es todo esto que me decís, pero yo veo tu vida y solo sufriendo pasás. ¿Y a dónde está Cristo ahí? Si me decís todas estas cosas que Cristo ya ha hecho,
¿por qué tú seguís sufriendo? La respuesta es que nuestros sufrimientos no son señal de abandono. La respuesta es que nuestro sufrimiento es evidencia de nuestra unión con Cristo. Y tenemos el privilegio de compartir esto con nuestro Señor y Salvador. El mismo Cristo que sufrió primero, ahora comparte con nosotros su consuelo. Un consuelo que incluso vence a la muerte, porque está anclado en su resurrección. De tal manera que cuando sufrimos, no sufrimos solos. Cualquier persona en el mundo sin Cristo, no importa qué tan moralmente buena sea, cuando sufre, sufre sin esperanza. Cuando sufre, sufre sin propósito. Aunque pueda estar rodeado de personas, pero al final sufre solo. Hermanos, Jesucristo no es un espectador lejano de tu dolor. Él descendió hasta lo más hondo del sufrimiento humano, incluso hasta la muerte y el abandono, y por eso puede darte un consuelo real, abundante y eterno. Jesucristo puede compadecerse de lo que tú has sufrido y de lo que tú estás sufriendo. En Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse por nuestras debilidades, porque Él mismo ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Cristo mismo sufrió más que nosotros, sufrió lo mismo que nosotros y nunca pecó. Y en aquel que sufrió y nunca pecó, nosotros podemos encontrar consuelo en medio de nuestro sufrimiento. Por eso, hermano, hermana, tu sufrimiento por Cristo no es señal de fracaso espiritual. Tu sufrimiento no es señal de fracaso espiritual. Tus sufrimientos son parte de tu unión con Cristo. Así como Él sufrió, también comparte contigo su consolación abundante. Por eso, hermano, deja de medir tu vida cristiana por la ausencia de problemas, o deja de medir tu vida cristiana por el éxito visible. Quizás la cultura, la sociedad, las personas que te rodean quieren llevarte a que tú midas tu vida cristiana por cuánto tienes, por qué tan bendecido, entre comillas, eres, por cuánto has alcanzado. Pero si a esas vamos, el Nuevo Testamento sería un manual de fracasados. La misma vida de Pablo sería un fracaso, un ejemplo de fracaso. ¿Por qué no es así? ¿Y por qué podemos estar seguros que no es así? Porque la verdadera espiritualidad se manifiesta en dependencia de Cristo, en la debilidad. Dependencia que te lleva a ayudar a otros a que dependan de Cristo. De manera que se cumple en nuestra vida lo que dice el versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. El mensaje es claro, hermanos. Si compartimos la cruz de Cristo, también compartimos su consuelo y su resurrección. Cuando un cristiano sufre sostenido por la gracia de Cristo, toda la comunidad es fortalecida. Cada vez que tú sufras, tienes que saber que después del sufrimiento viene el consuelo, o en medio del sufrimiento viene el consuelo. Y debes de estar seguro que en algún momento de tu vida Dios usará eso para fortalecer a tu iglesia local. Más adelante en la epístola a los Corintios, en esta epístola, Pablo escribe acerca de esto. En 2 Corintios 4, 10 al 12 dice: llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Y esto precisamente es lo que hace
que en Cristo seamos llamados a ser una comunidad de consolación. Porque así como somos copartícipes de los sufrimientos, también participamos de la consolación. Nuestra comunión como iglesia local, nuestra comunión como pueblo de Dios, se da tanto en las cargas como en el consuelo. Y Pablo está destacando que la misma fuente, es decir, Cristo, que produce sufrimiento por causa del Evangelio, también produce o provee consolación abundante. Así como compartimos la cruz, también compartimos el consuelo de la resurrección. Y es que miren, Pablo nos está presentando un patrón acá, muy claro. Si tú tienes sufrimientos abundantes, tu consuelo va a ser más abundante. Y si ustedes comparten el sufrimiento, también tienen que compartir el consuelo. Y eso es una comunidad de consolación. Y eso solo puede suceder en Cristo. Por eso, si tú estás aquí hoy y aún no eres cristiano, quiero dirigirme a ti por un momento. Yo sé que tú también conoces el dolor. Tú conoces la soledad. Tú conoces la angustia. Yo sé que has buscado consuelo. Y lo has buscado en diferentes cosas. La pregunta es, ¿has encontrado verdadero consuelo? ¿Has encontrado consuelo permanente? Y es que fuera de Cristo todo consuelo es temporal. Es incapaz de sostenerte en la eternidad. Cristo sufrió y murió sin consuelo, cargando con la ira de Dios. Para los que están en Él, nunca se queden sin consuelo. Si hoy no estás en Él, ¿dónde encontrarás consuelo frente al juicio de Dios y la realidad de la muerte? Solo en Cristo hay un consuelo que vence al pecado y a la tumba. Por eso cree en Cristo, en quién es Él y lo que Él ha hecho. Y hermanos, hasta aquí hemos visto que el consuelo comienza en el Padre y nos alcanza por medio de Cristo. Pero este consuelo no queda en lo individual. Dios nos consuela para que este consuelo fluya hacia otros, creando una comunidad marcada por la oración y el apoyo mutuo. Por eso Pablo avanza en el pasaje para mostrar una tercera realidad de que somos consolados para consolar. Segundo los Corintios 1:8 al 11 dice: ¿por qué no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia? Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Pablo describe una experiencia tan intensa que él en ese momento pensó y sintió que no sobreviviría. No sabemos si fue el tumulto al que fue víctima en Éfeso, que los judíos de Éfeso lo agarraron y querían matarlo. No sabemos si fue una enfermedad grave, no sabemos qué clase de persecución pudo haber sido, pero lo cierto es que fue una carga insoportable que él pensó: hoy me muero. Pero aquí vemos una lección clave. El sufrimiento es el instrumento de Dios para romper nuestra autosuficiencia y llevarnos a confiar en Él que resucita a los muertos. Pablo sabía que ese mismo Dios lo libró, lo seguía librando y lo libraría. La gran pregunta para nosotros hoy es: ¿cómo experimentamos este consuelo del que hemos hablado en la práctica? ¿Cómo puedo yo, de verdad, hoy, este día, esta semana, experimentar ese consuelo de Dios en Cristo Jesús? Bueno, Pablo lo dijo en el versículo 11, lo leeré otra vez.
cooperando también vosotros con la oración a favor nuestro, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de las oraciones de muchos. Miren, algo muy interesante e impactante en este pasaje es que, como les dije antes, en el versículo 3 al 7 se menciona 10 veces la palabra consuelo. Lo interesante es que la misma raíz de la palabra consuelo en el idioma original es la misma raíz que se ocupa para consolador en el Evangelio de Juan capítulo 14, cuando está hablando del Espíritu Santo como nuestro consolador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esto es tan importante? Porque el Espíritu Santo es quien habita en nosotros, que nos une a Cristo y nos coloca en la iglesia como comunidad de consuelo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios del Padre de misericordia, de Dios de toda consolación, que nos consuela en Cristo, lo hace por medio del Espíritu Santo. Porque el que nos mantiene unidos a Cristo nosotros es el Espíritu Santo. Esto quiere decir que tu consuelo no solo viene desde afuera, sino que viene desde adentro de ti, porque si eres cristiano el Espíritu Santo habita en ti. El Consolador está en ti. Y te coloca en una comunidad de consolación, donde aquellos que te rodean, que también están en Cristo, tienen al Espíritu Santo en ellos. Por lo tanto, el consuelo puede fluir de nosotros hacia los demás, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y uno de los medios principales que el Espíritu Santo usa es la intercesión mutua. Oramos unos por otros, recibimos respuesta y juntos damos gloria a Dios. Para aquellos que no están en ningún grupo de discipulado de la iglesia local, quiero enseñarles cómo esto se ve en un grupo de discipulado. Casi al final del grupo de discipulado, antes de orar, el discipulador siempre hace una pregunta: ¿qué peticiones tienen hoy? ¿Por qué quieres pedirle a Dios? ¿Alguien tiene alguna petición especial? Y el discipulador va anotando las peticiones. Pues resulta que a mí me ha pasado en mi grupo de discipulado que de repente hay un hermano que quizás está pidiendo por trabajo, o un hermano que semana tras semana pide por la salvación de un familiar, o por sanidad, o por distintas cosas. Y a mí me ha pasado de que a veces, cuando estoy pidiendo quién tiene una petición especial, y a veces cuando veo que es el turno de tal hermano, yo casi que por automático lo estoy apuntando. Bueno, este hermano va a pedir por tal cosa. Pero lo más bonito de todo es que de repente uno de estos hermanos, de hermanas dice: ¿se recuerdan que yo siempre pido por tal cosa? Pues no quiero pedir por eso. Hoy quiero dar gracias a Dios porque ya tengo trabajo. Gracias a Dios porque mi mamá está mejor de salud. Gracias a Dios porque aquel familiar por el que pedía ya me está acompañando a la iglesia. ¿Y qué sucede entonces cuando pasa eso? Por esa respuesta recibida, juntos damos gloria a Dios. No sé si ustedes logran ver esa comunidad de consuelo allí en un discipulado. Oramos unos por otros, recibimos respuestas y juntos damos gloria a Dios. Lo que Pablo está diciendo en el versículo 11. Y quiero que notemos algo más. Para Pablo el consuelo de Dios no solo era individual, sino que era comunitario entonces. Sus sufrimientos se convirtieron en un llamado a la iglesia a orar. Y sus liberaciones se convirtieron en una ocasión para que la iglesia diera juntos gracias a Dios. Por lo tanto, en Cristo, por el Espíritu Santo, el sufrimiento deja de ser una experiencia privada y se transforma en un testimonio compartido en la familia de Dios. La consolación no es solo individual, hermanos, es corporativa. Es consuelo recibido, consuelo compartido, gratitud a Dios conjunta. Y es que recordemos de que Cristo mismo soportó la sentencia de muerte en nuestro lugar, confiando en el Padre que lo resucitaría. Y la resurrección de Cristo nos asegura que ninguna aflicción tiene la última palabra. Y Pablo es lo que le está diciendo: al final de todo ese sufrimiento me llevó a confiar en el Dios que resucita a los muertos. Pero lo interesante también es
que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo fue el que fortaleció a Cristo en su agonía y lo levantó entre los muertos. Y ese mismo Espíritu que levantó entre los muertos a Jesús, ahora habita en nosotros. Ese mismo Espíritu de resurrección es el que ahora crea una comunidad viva donde el consuelo de Dios fluye por medio de la oración. Por eso cada vez que oramos unos por otros y vemos respuestas, estamos participando como un prototipo de lo que va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez. Estamos participando del mismo poder que levantó de Jesús entre los muertos y que nos está asegurando que está operando en la iglesia y que seguirá operando hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Y hermanos, de entender esto debería de cambiar nuestra vida comunitaria como iglesia. Debería de cambiar la manera que tú ves la iglesia como comunidad. Porque en medio de la oscuridad del sufrimiento, el Espíritu Santo, el Consolador, está en nosotros. Y nos está llevando a orar mutuamente y a mantenernos unidos y en pie. Por eso, hermanos, tenemos que orar. Oremos juntos, oremos por otros. La oración comunitaria es un medio de gracia capacitada por el Espíritu que va a culminar en acción de gracia hacia Dios. El propósito de nuestras oraciones como hijos de Dios es que glorifiquemos a Dios por cómo Él contesta esas oraciones. Y si se dan cuenta, este pasaje está terminando muy parecido a como comenzó. Porque comenzó alabando a Dios, pero también termina alabando a Dios en acciones de gracias. Dios permite el sufrimiento, entre otras cosas, para movernos a nosotros como sus santos a orar, a recibir consuelo de Él en forma de oración contestada y que lo glorifiquemos. Hermano, hermana, no camina solo. No debes de caminar solo. El Espíritu Santo, el Consolador que habita en ti, también te ha colocado en una familia de fe donde otras oran contigo y por ti. Esa intercesión es un medio de gracia real. Miren, una de las cosas más bonitas que uno como cristiano puede escuchar de otro cristiano es que de repente, casi de la nada y sin razón aparente, alguien le dice: hermano, hermana, he estado orando por ti esta semana. Miren, eso da una fortaleza, un consuelo. Y es que en Cristo, por el Espíritu, los cristianos no solo soportamos sufrimiento, sino que somos entrenados por Dios para ministrar consuelo a otros. Y parte de eso son nuestras oraciones. Por eso no vivas la fe de manera aislada. Ábrete a la comunidad, comparte tus luchas, participa activamente en oración por otros. Hermanos, la iglesia no es un espectáculo dominical que tú vienes cada semana. Es una comunidad de consolación y estás llamado a formar parte de ella. ¿Qué significa esto? Bueno, significa para ti, hermano adulto mayor, o a ti, hermana adulta mayor, que tú puedes tener un gran ministerio de consolación hacia otros, siendo conscientes de que si tú has llegado a cierta edad y estás en Cristo y tú has vivido tanta experiencia de tu niñez y juventud, es porque Dios en su providencia quiso que tú vivieras de esas cosas y que experimentaras el consuelo por esas cosas. Y ahora eso tiene un propósito en tu iglesia local, porque de repente se puede acercar una persona más joven que tú y contarte su problema, contarte su experiencia. Y tú con una sonrisa tierna y quizás con un abrazo le vas a decir: yo te comprendo. Y van a comenzar a compartir cómo Dios te ha consolado. Y de ese consuelo que Dios te dio a ti va a fluir hacia otro. Y va a haber acciones de gracias para Dios. ¿Qué más significa esto? Significa que cuando tú confrontas a un hermano o una hermana por su pecado y lo haces con la verdad de la Escritura, pero con amor, tú lo estás consolando y lo estás animando. Hace un par de semanas me pasó eso a mí. Cuidando a una persona, confrontando a una persona. Al final, yo le pregunté: ¿cómo te sientes?
Y me dijo, me siento amada y cuidada por Dios. Gracias. También significa que en esta iglesia local cada semana tienes la oportunidad de ser consolado, no solo los domingos en el culto de oración, sino en los grupos de discipulado, ministrándose la palabra juntos, orando juntos, compartiendo su lucha y dando gracias a Dios juntos. Significa que en tu hogar también tú puedes tener una comunidad de consolación al consolar a tu esposa, al consolar a tus hijos. ¿No te has puesto a pensar cómo Dios te ha consolado? ¿Y no te has puesto a pensar en que hay muchas cosas que tú has vivido desde tu niñez y que de repente llega tu hijo o tu hija a platicar contigo y te dice, me está pasando esto en el colegio? Y quizás tú te recordaste lo que te pasó y que en ese momento quizás no eras cristiano, no entendías por qué te pasó eso, lo sufriste hasta que te convertiste y llegaste consuelo de Dios. Y ahora dices, por esto pasé por esto, para consolar a mi hijo, para consolar a mi hija. Y comienzas a consolarlos, a orar juntos, a orar por ellos. Tienes la oportunidad en tu hogar de ser una comunidad de consolación, pero también tienes que pensar qué palabras salen de tu boca. De tu boca con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, salen palabras de misericordia, palabras de consolación, o salen palabras de juicio primero, o palabras hirientes, o palabras sarcásticas. Hermano, hermana, tú tienes la oportunidad de que en tu casa sea una comunidad de consolación. Cada acto de oración y consuelo mutuo refleja el espíritu al consolador que mora en nosotros. La oración mutua muestra que el Evangelio no solo reconcilia al creyente con Dios, sino que une a su pueblo en dependencia y en consuelo mutuo a Dios. Por eso, una vez más, quiero tomar el momento de dirigirme a ti, que no eres cristiano. ¿No te gustaría formar parte de una comunidad así? Tú también necesitas de una comunidad. Dios no solo ofrece consuelo personal, sino que te ofrece una familia espiritual que ora, camina y sostiene. Fuera de Cristo estás solo en tu dolor, sin Padre de misericordia ni pueblo que interceda por ti. Pero si tú vienes a Cristo en fe, entras en una familia donde el consuelo es real y eterno, porque está basado en el Espíritu Santo que nunca te abandona. Y así hoy hemos visto, hermanos, que el consuelo comienza en el Padre, fluye hacia nosotros en Cristo y se comparte en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y así se cumple el diseño de Dios. Somos consolados para consolar, transformados en una comunidad donde la oración, la dependencia y la gratitud dan gloria a Dios, al Dios de toda consolación. Quiero terminar con una historia que ilustra muy bien cómo fluye el consuelo de Dios. En 1945, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, un pastor y teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer fue llevado a la horca en el campo de concentración en Alemania. ¿Cuál fue su delito? Haberse opuesto al nazismo y haber proclamado que solo Cristo es Señor de la iglesia. Pero resulta que días antes había escrito desde la prisión un poema para su prometida, Maria von Wedemeyer. Y parte del poema, titulado Año Nuevo 1945, decía estas palabras: si nos toca apurarnos en la copa del duelo hasta las heces del dolor, a tu mandato no flaquearemos, recibiendo con gratitud todo lo que se nos da por tu mano amorosa. 3 meses después de escribir esta carta a su prometida, Bonhoeffer fue ejecutado. María quedó con el corazón hecho pedazos, pero aquellas palabras que su prometido le había escrito fueron un consuelo en medio de su duelo. Resulta que 10 años después, María conoce a otra joven que estaba llorando la muerte de su prometido y le comparte este poema.
Ese joven era hijo de Joe y Mary Lou Bailey. Y entonces, esa prometida que ahora estaba con su duelo, les mandó ese poema también a los padres de este joven que también estaban en duelo. Aquellas líneas descritas en una celda nazi cruzaron el océano para consolar a una familia en otra parte del mundo, en Estados Unidos. Y décadas después, Joe Bailey, el padre del joven que murió, escribió un libro titulado Cielo, un libro de poemas, para consolar a otros que sufrían. Y en ese libro había incluido el poema que lo consoló a él. Ese libro llegó a manos de una mujer enferma de cáncer en Boston. El pastor que la acompañaba le contó a Joe que esa mujer en sus últimas horas había leído el libro y le dijo: esto me ha dado gran consuelo y paz. ¿Quién era esa mujer? Nada menos que María von Wedemeyer, la antigua prometida de Bonhoeffer. 30 años después de perderlo, un poco más, el consuelo que Dios sembró en su corazón a través de Bonhoeffer con ese poema volvió a ella en su lecho de muerte, cerrando un círculo perfecto de consuelo y de gracia. Y es que, hermanos, esta es la manera en que Dios obra. El consuelo que viene de Cristo nunca se queda estancado, fluye, circula, regresa y siempre da gloria al Padre. El consuelo que viene de Cristo, que experimentamos en Cristo por obra del Espíritu Santo, siempre está fluyendo en una comunidad de consolación. Bonhoeffer recibió ese consuelo de Dios en prisión. María lo recibió en su duelo, los Bailey lo recibieron en su dolor y al final María lo recibió de nuevo, junto antes de entrar a la presencia del Señor. Hermanos, somos llamados a formar parte de esto, de una comunidad de consolación. Este es tu llamado, iglesia, hoy. No desperdicies tu dolor. Dios quiere usarlo para entrenarte en dependencia y convertirte en canal de consuelo para otros. Tu sufrimiento puede ser testimonio que sostenga a alguien más mañana. Somos una comunidad de consolación porque el Consolador habita en nosotros. Recordemos, hermanos, Dios nos consuela en Cristo para ser una comunidad de consolación. Para que hoy, mañana y siempre podamos proclamar con certeza, al igual que Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vamos a orar.